confesar que las sedes que hemos inaugurado en Bucaramanga, ya dos, son las más bellas que hay en Colombia. Hay que hacer ese concurso arquitectónico, rector, así, abrirlo. A ver quién se lo gana, pero me temo que hemos inaugurado las sedes más hermosas del país. Todas tienen una hermosura en especial, y es que son templos del saber. Muchas veces hemos estudiado en sitios donde a veces ni la luz entraba, pero pues eran también templos del saber. Al final, las ideas que se aprenden, que se discuten, que se superan, porque de eso se trata, son y hacen el espacio de nuestro cerebro. Y aquí, estos son espacios del cerebro y también del sentir del corazón. No me meto en esas honduras porque ya me han regañado bastante en redes, entonces voy hacia el puro cerebro. El tema es que indudablemente Colombia ha renunciado desde hace muchas décadas, diría yo. Habría que en una investigación descubrir el punto de quiebre, porque en algún momento en la historia de Colombia se tuvo muy en presente la necesidad de elevar el intelecto general de la sociedad. Fue Bolívar el que dijo en alguna vez, refiriéndose solo a Bogotá, que allí habría la Atenas suramericana, y la comparó con su Caracas y con su Quito, y a la primera le dijo que era un cuartel y a la segunda que era un convento. Algunos en Bogotá quieren que Bogotá se convierta en convento, pero yo prefiero que ojalá vuelva a ser Atenas. Colombia en general perdió ese ímpetu de la educación pública, tanto Santander, que no me gusta mucho, pero recibió el nombre de este departamento en su honor, hizo una gran campaña de inversiones públicas de aquel entonces, tratando de hacer los llamados hoy colegios santanderianos, ministro, que son patrimonio de la nación por su arquitectura, por su historia, pero que yo he querido que sean hoy por hoy colegios universidades, y no sé hasta qué punto hemos logrado ese propósito, dado que los colegios hechos por Santander tienen no que hacerse, ni siquiera repararse, tienen es que restaurarse, que es más costoso, más demorado, pero no puede ese inicio de nuestra república en materia educativa perderse, porque después se fundó la Universidad Nacional. Después se habló mucho del intelecto general de la sociedad, de la expansión de la educación pública, pero el impulso se fue perdiendo. Y pasamos a unos gobiernos ahora recientes, para no hablar mucho de historia, que decidieron fue renunciar a la educación, es decir, renunciar al saber. De unas décadas para acá, porque la Constitución del 91 clara fue en mencionar que los ingresos que iban a la educación tenían que crecer más que los ingresos corrientes de la nación. Eso significa palabras más, palabras menos, que lo que un padre o madre de familia decente haría con su salario, pues era lo que la nación tenía que hacer. Que una parte, si crece el salario cada vez más que proporcional, se fuera a la educación de los hijos y no a la cerveza, o peor, a comprar pistolas y revólveres. Nosotros hicimos lo contrario. No yo, porque lo critiqué, como parlamentario por primera vez frente a Uribe le negué mi voto, ahora me lo cobran. Le negué mi voto porque cómo se le ocurre, o se le ocurrió, aunque yo creo que aún se le ocurre, transformar el presupuesto que iba a la universidad pública, el que crecía, el que iba a la educación en general, por orden de la Constitución, y cambió la Constitución por eso, mandarlo a hacer cuarteles, comprar bombas. No compró muchas, ahora resulta que no hay muchas en el ejército, no lo fortaleció tanto como dijo.
no le subió el sueldo a los soldados, creyó que eso era esclavos, que había que mandar a la guerra y decirles héroes en televisión mientras no podían comer en los cuarteles. Y hambrientos salían al combate. Ahora entiendo por qué. Porque debates después, ya en el gobierno final de Uribe y comienzos de Duque, es que creían que el soldado hambriento entonces mataba más y de manera más salvaje. Claro, sin el libro, con hambre en el estómago, el ser humano reacciona cada vez menos como ser humano y cada vez más como bestia, que no diría que animal, porque el animal logra el equilibrio natural de su instinto. La bestia no tiene ni el instinto ni el conocimiento, lo usan para aniquilar innecesariamente. Y eso nos ocurrió en esta sociedad, al punto que desde que cuenta la Comisión de la Verdad tenemos 700,000 asesinatos de colombianos entre sí, y desde por lo menos la Constitución del 91 tenemos 100,000 más, y somos una sociedad que se mata entre sí, que tiene unos números allí dantescos, pero una de las causas fundamentales tiene que ver con el estómago y con el cerebro. Otros dos órganos que quiero juntar, porque cada vez que junto órganos del cuerpo pues salen problemas. Pero juntemos cerebro y estómago, a ver si me entienden, aunque hay otras hambres. Si juntamos cerebro y estómago, no puede funcionar el cerebro a cabalidad y expandirse, porque es un órgano elástico, no físicamente, sino en su función, si el estómago está vacío. Por aquí alguien dijo eso. Los niños van con el estómago vacío a la escuela. Iban. Los soldados iban con el estómago vacío a la guerra. Y ni educación ni guerra, solo barbarie. Esa es la palabra con que podría resumir estas últimas décadas. Le quitaron el presupuesto a la educación pública. Según FECODE, cuando hace sus cuentas, son más de 100 billones de pesos los que, si cuenta de la reforma constitucional que hizo Pastrana, que fue el primero, para entregárselo a los banqueros en la crisis económica del 98, y después la misma, pero ya permanente, que hizo Uribe, para entregársela a la guerra y a la barbarie, pues son más de 100 billones de pesos los perdidos en la educación pública de Colombia. La misma cantidad que se destinaron a las 4G. Aquí alguien dirá, es que se puede para todo. No se puede para todo. Lamentablemente no somos ricos. Podríamos serlo, pero no lo somos hoy. Y eso significa que hay que dar prioridades en el presupuesto. No todo se puede. Y hay que escoger. Y así será ahora y dentro de unos años y otros. Y dependerá del voto popular cuáles son las prioridades. Porque si pensamos en cuáles fueron las prioridades hace 2 décadas, no fue otra que aumentar el negocio de la universidad privada. Ese fue todo. Para eso se hicieron los créditos del ICETEX, para eso se hizo el programa Serpilo Paga, eso tiene otros nombres, ya no los recuerdo muchos, Generación G, otros, etcétera, pero hubo un constante manejo del dinero público para sostener la universidad privada, que alcanzó a tener la mayoría de los estudiantes en algún momento de educación superior. Bien, hoy podemos decir, no solo que hoy, sino que en los años que se han medido hacia atrás, la educación pública superior ha sido sustancialmente de mayor calidad que la educación superior privada, en promedios. Y manejo las pruebas que se han hecho. Y esto significa que si
el gobierno Uribe, etcétera, hasta el presente, y algunos alcaldes también, han trasladado el dinero público hacia la universidad privada, lo han dedicado a la peor educación para la juventud colombiana. Que si hubieran destinado ese dinero a la educación superior pública, lo hubieran destinado a la educación de mayor calidad. Y entonces, en cierta forma, lo que han hecho es una estafa, así se llama. Una estafa que se puede contar, si las estadísticas son ciertas, de más de 100 billones de pesos. Aquí las estafas, ya vengo varias alocuciones mostrándolas. En este momento estoy en una, estoy hablando 2 veces al mismo tiempo, en diferentes lugares, ya tenemos una propiedad diferente, que es hablar en diferentes lugares. En este momento estoy hablando del tema de la desertificación de los Estados Unidos a Colombia. También espero demostrarlo porque no es fácil, ya lo veremos mañana si lo logramos. También es una estafa que no hemos cuantificado aún, porque lo que intento demostrar hoy es que la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca, que por ejemplo en el año 2020 fue el más, logró 130.000 hectáreas en el gobierno de Duque, y hoy se ufanan un trino por eso, y dice es mejor que lo que usted hizo. Mire, en ese mismo año el registro al final, en diciembre del 2020, del total de hectáreas da 9.000 hectáreas menos, 121.000. ¿Cómo así? Y entonces las 130.000 que se erradicaron, ¿dónde quedaron? Pues resulta y ahí la estafa, que no le cuentan al pueblo colombiano, pero yo se las dejo, no voy a repetir el programa, es que mientras se erradicaban 130.000, se sembraban 100.000. Porque el campesino veía, el campesino o el mafioso, depende, veía erradicar la hoja de coca con glifosato, y entonces se iba al lado vecino y volvía a sembrar la misma cantidad de hoja de coca. No había voluntad de quienes tenían esos cultivos de erradicarlos, simplemente los volvían a sembrar de nuevo. Y 20.000 hectáreas se las robaron, 30.000. No las hectáreas, sino el glifosato que regalaba a los Estados Unidos a entidades públicas de Colombia para ser usados, y desaparecieron. Entonces pusieron una cifra falsa para que no se dieran cuenta que se habían robado lo que se necesitaba en glifosato para quemar 30.000 hectáreas. Luego solo disminuyó en 9.000, es decir, quedaron 121.000, algo así, y así todo el periodo de erradicación forzada. El periodo de erradicación forzada, porque ya en el 2021 se disparó hacia arriba y volvió a crecer hasta que me entregó Duque 230.000 hectáreas. Lo que demuestra esto es que la erradicación forzada, donde se han robado mucho glifosato y dinero público, solo ha servido para hacer crecer la cantidad de cultivos de hoja de coca de Colombia. Nosotros usamos, y solo se ha usado 2 veces en nuestra historia, la política de sustitución de cultivos, voluntaria, que parece boba y resulta que cada vez que se ha usado ha funcionado. Y ha funcionado porque cuenta con la voluntad del campesino, que no se pone a sembrar de nuevo las hectáreas, sino que quiere vivir de su cultivo lícito. Por eso hoy podemos decir que hemos erradicado 30.000 hectáreas y detuvimos el crecimiento de cultivos de hoja de coca. Es el año 2024. Yo espero que este año sea negativo. Pero bueno, les contaba eso para mostrarles cómo grandes políticas públicas han sido estafas.
Esta de la coca es una. Pero la de la educación pública es otra. ¿Cuántos billones de subsidios a la universidad privada se han entregado durante el lapso de tiempo de la reforma contra la Constitución del 91? Esa suma que invito a calcular, traída a valor presente, porque un economista siempre hace eso, traer a valor presente, ¿cuánto da? Y eso es el volumen de una gran estafa al pueblo colombiano y sobre todo a su juventud. Porque aquí incluso no hay que separar el estudiante de la universidad del soldado, como lo acabo de hacer. Porque al soldado hay que darle dos cosas, como al joven civil: la alimentación del estómago y la alimentación del cerebro, que es la educación superior. Por eso ahora no hacemos la división, porque ahora estamos generando, ojalá el mando militar me escuche bien, porque nos queda un año, el aumento de la capacidad del ejército y la policía por la vía del incremento del porcentaje de estudiantes universitarios compuesto de soldados y agentes de policía. Y el incremento en el conjunto de universidades de Colombia de el porcentaje de jóvenes que pueden asistir a una universidad. Ese debe ser para todos y todas, y ese es el primer objetivo para el compañero que me precedió, que, pues aquí no me dieron los nombres, Nicolás, por acá está. El primer objetivo, y entonces hay que ver cuánto plata tenemos para eso, es que todas y todos los jóvenes en edad de estudiar, que salen de su secundaria, y hay otros que ni siquiera alcanzan a terminarla, puedan estudiar en la educación superior en Colombia. Pública, porque la mayoría de los que no están, en general, pues son estudiantes de escasos recursos. No pueden pagar una matrícula en una universidad privada cara, y si el Estado lo hiciera, le quita más o menos a 10 estudiantes cupo. O sea, cuando se financia un cupo de universidad privada desde el Estado, se le quita a 10 cupos en la universidad pública, porque la universidad pública tiene un costo menor, no es un negocio, y ese costo menor puede garantizar una cobertura mayor y un proceso de crecimiento de la calidad educativa a partir de los desarrollos de la investigación y la preparación cada vez más grande de su profesorado, a partir de la práctica misma, de los sitios de investigación, etcétera. Ese nivel aún no lo hemos alcanzado. Hemos crecido, sí. Hemos crecido exactamente a tener hoy por hoy el número de estudiantes en todos los sistemas de universidad pública más grande en la historia de Colombia. 2,5 millones de jóvenes estudiando en la educación superior. Punto. Pero aún falta mucho. Por ejemplo, usted hablaba del Socorro, San Gil, la provincia comunera. Y es un tema, rector y gobernador, que no está. Él dice que ayudó a financiar esta sede. La verdad es que es a través de recursos propios de la universidad que salen de una estampilla, no sé en qué porcentaje, rector. La estampilla de todas maneras es un recurso público, realmente sale de la gente que paga la estampilla. Y los recursos nuestros salen de la gente que paga los impuestos. En general es así. Pero es, claro, porque si se dedican a otra cosa, a matar jóvenes por ahí, en falsos positivos, pues es una plata que se invierte en la muerte. Nosotros queremos invertirlas en la vida. Total que el resultado de esto hasta el momento, y todavía no hemos terminado nuestro gobierno, es que hemos llegado a 2,5 millones, la mayoría están en educación superior, la mayoría en educación gratuita. ¿Por qué no está 100%? Porque la ley en el Congreso focalizó a estratos, y yo no quería. Yo quiero es que sea derecho, eso habrá que corregirlo en el tiempo. Derecho, no focalizado, sino universal. Quien estudie en una universidad pública, independiente de su condición económica, debe estudiar gratuitamente.
por derecho, no porque se concedió a través de un estrato social. Alcanzar la cifra del 100% que algunas sociedades del mundo tienen, y en el tiempo, en la medida en que las generaciones se van sustituyendo, nos lleva a lo que llamamos una sociedad del conocimiento. Es decir, que mínimo toda la población tiene un nivel de educación superior. Muchas personas dicen, entonces, ¿quiénes van a ser los obreros? Las obreras. Es que no van a haber obreros, porque será otro sistema de producción que incluye la inteligencia artificial, que incluye el 3D. Será interesante, ojalá pueda yo vivirlo, porque ahí sí se va a definir si la sociedad sigue en un capitalismo que llevaría a ese tipo de sociedad de alto nivel intelectual y alta productividad a la mayor de las explotaciones, y por tanto, pues a una revolución, o revolución que será mundial, no nacional, o se reforma de tal manera estas sociedades que los beneficios de la productividad que da el crecimiento generalizado del intelecto de la sociedad se vuelva tiempo libre. Es decir, que creamos en nuestro tiempo libre pago por la sociedad. No voy a hablar de ese futuro, pero me encantaría que medio lo soñáramos, pero ese es el camino. Luego, el primer objetivo es lograr cubrir lo máximo de cobertura de la juventud. Nosotros estamos a medio camino. Aún tenemos año y medio, pero el otro gobierno tiene que dar el siguiente salto. Y ahí sí estaríamos en órdenes de 70-80% de la juventud. Ahora, ese gobierno repetirá lo que hizo Uribe y mandará el presupuesto para otras cosas, totes, chitos y paletas. O se seguirá invirtiendo en un crecimiento de la cobertura y la calidad de la educación superior. Esa va a ser una decisión de la sociedad. Obviamente hay que informarla. Esto es lo que usted decide. Si sigue creciendo la universidad superior, si estas sedes tan hermosas se siguen abriendo con fibra óptica, con lo que la tecnología va mostrando, y más jóvenes, incluidos los del Socorro, incluidos los de San Gil, etcétera, porque si ahí se abren sedes, ¿en dónde ponemos la renta joven? Que yo la vi y la critiqué. Porque renta joven es una política de Duque, y contesto, para el COVID, para eso se hizo. Como estábamos enredados, ¿cómo come un joven? Sobre todo si no está viviendo en su casa, porque ahí, y también si vive en su casa estaba enredado, se creó para eso. Pero las universidades tienen que tener restaurante. Y el restaurante, hablaba yo con el rector, obviamente, si está solo en Bucaramanga, pero no está en San Gil ni en otras sedes, porque aún es escasa la infraestructura de la universidad superior, pues entonces el estudiante va a decir una plata para mí. El restaurante debe ser del bienestar estudiantil, es decir, colectivo. Ojo, si es individual, nos están enseñando a ser neoliberales, a resolver individualmente problemas que solo podremos resolver colectivamente. Nadie individualmente puede hacer esto, solo a través de un poder público donde nos juntamos más o menos y con tomas de decisiones que surgen es del resultado electoral, que es una decisión colectiva. Entonces la plata se lleva a este tipo de obras que antes no se llevaba. Estos restaurantes deben tener guardería y deben tener restaurante, nosotros lo dijimos. Guardería porque se convierte, si no hay guardería, se convierte el estudio en una barrera contra la mujer, más que contra el hombre, aunque también hay hombres que cuidan sus hijos solos. Pero en general por las cifras contra la mujer que tiene sus hijos, porque demanda tiempo, etcétera, etcétera. Una guardería cerca a las sedes universitarias permite que la mamá joven en general pueda hacer su carrera universitaria. Bueno, ya me fui alargando por otros temas, pero quería contestar esto, porque si no vamos dispersando el recurso público sin lograr
objetivos certeros, que es el que estamos tratando de conseguir a partir del número de estudiantes, etcétera, de la cantidad de estudiantes en la universidad pública, de reducir el que los estudiantes se vayan de la universidad. 1.5 billones de pesos, por primera vez explícitamente, se destinaron a infraestructuras como esta en el país. 1.5 no es mucho, pero es lo mismo que el país gastó en el programa Serpi lo Paga. Y cuando vamos a las cifras que nos critican también, pues es válido que se critiquen porque hay que siempre estar atentos. Con 1.5 billones destinados a la educación superior, aumentamos 190,000 nuevos cupos. Con 1,5 billones dedicado a hacer Pilo Paga, solo entraron 15,000 estudiantes en universidades privadas. Entonces, de 15,000 a 190,000, ¿cuál es el mejor negocio para la sociedad colombiana? Pues que sus jóvenes de escasos recursos, ya no uno, sino por 1,10, logrando que sea ojalá la totalidad, puedan estudiar una educación superior. Y queda estos edificios e infraestructura, y habrá el momento que toque renovarlos alguna vez, delante, en propiedad del pueblo. En cambio, lo que mandamos a la universidad privada queda en propiedad de los dueños de esa universidad. Recursos públicos que quedan propiedad de ellos. Lo mismo que pasa con las EPS, que la gastan en su clínica, pues sí, muy bonita la clínica, pero es propiedad del dueño de la EPS, no del pueblo, y el recurso era del pueblo. O lo mismo que pasa con los fondos privados de pensiones, y hasta yo diría lo mismo que pasa con las carreteras, porque las carreteras se hacen con recursos públicos, pero el peaje ¿de quién es? No es del pueblo, etcétera. Entonces, esta inversión, pues creo que es la más rentable. Aquí estamos entregando esta sede universitaria con todas sus ventajas. Quienes ya hayan entrado verán la hermosura que es. Hemos educado maestros. Ojo, ese es el primer elemento de la calidad educativa, porque no es solo cobertura, es calidad. Si el maestro y maestra de una universidad o un colegio no se le ayuda a pasar a mayores niveles de complejidad del pensamiento aquí o fuera del país, entonces no aumenta la calidad, porque él no logra la discusión necesaria para incrementar una serie de teoremas, de teorías, de leyes, que ya no hay leyes en la ciencia, sino tendencias en la ciencia. Por eso alguien me preguntaba que si había matemáticas del cambio y me pegó una regañada. Matemáticas de cuánticas. Matemáticas cuánticas son las de la probabilidad. La matemática de las fórmulas exactas fue la matemática mecánica. El salto se da en que ya no hay nada exacto. Son tendencias. Nosotros nos enseñaron como la ciencia de las cosas exactas. No hay ninguna cosa exacta. Exacta en nuestro momentico, en nuestro espacio pequeño. Pero desde el tiempo que un señor dijo que el espacio y el tiempo eran relativos, entonces ya no hay nada exacto, hay tendencias. Y la ciencia consiste en averiguar esas tendencias y probarlas en la investigación. Porque al final de múltiples ensayos se forjan unas probabilidades y esas probabilidades son la tendencia. Pero bueno, eso es para enseñar, no para... Por eso hemos logrado 80,000 docentes que han mejorado sus condiciones laborales estudiando con recursos públicos. Debió ser más. Ahora que el recurso público va a llegar es a los municipios y departamentos, ojo, porque parte de ese recurso que salta, nosotros hicimos saltar de 50 billones al año, precios corrientes, a cerca de 80 billones este año, el presupuesto total de la educación pública. Con eso hemos logrado que miles de maestros vayan a enseñar arte, algunos pocos deportes, estamos esperando programación en los colegios, mejoramos
más o menos 500 infraestructuras para que 500 colegios entreguen también educación superior. Y articulamos esos colegios a universidades que entonces tienen dos patas. Enseñan en los últimos años del colegio créditos de educación superior y esos estudiantes pasan a la universidad para hacer en menos tiempo, porque ya estudiaron créditos, el pregrado que llamamos hoy, la carrera. Ese sistema ya está andando en Colombia, hay que ver cuántos estudiantes están cobijados ya bajo ese sistema, pero sí se amplía, cada vez tendremos una mayor base estudiantil estudiando educación superior y estaremos alcanzando el objetivo que queremos. Estas sedes, por tanto, ya serán el complemento ya en el tercer año de la educación superior que se enseña en colegios que deben quedar en todos los lugares del país. Y así se resuelve el problema de Nicolás, porque en esos colegios se comería ya en el colegio, restaurante, comida caliente, y aquí también. Entonces renta joven no es necesaria, si me gasto la plata en renta joven, me tiro la cobertura de los jóvenes pobres en la universidad. Bien, esto es lo que tenemos aquí para entregar. Hay que seguir, rector, el tema de la educación que yo llamo para la inteligencia artificial es clave. Aquí existió en ingeniería de petróleos o existe. Todos sabemos que la demanda por petróleo en el mundo llegará a cero. Y la demanda por carbón del mundo, en el mundo, más rápido llegará a cero. Luego es necesario que la ingeniería de petróleo se transforme en transición hacia la ingeniería de energías limpias. Ojo, porque nosotros tenemos que lograr que Ecopetrol, si no lo hace rápido, se nos va a quebrar, sea ecoenergía y logre subsistir en las décadas siguientes siendo la mayor exportadora de Colombia en energías limpias y su mayor generador en el territorio colombiano. Es una transformación que hay que intentar en concertación con estudiantes y profesores que no les gusta mucho la idea, pero es que no hay alternativa, lo demás es estudiar algo que ya no se va a usar. Necesitamos que este tema de la programación, los algoritmos que van ligados al tema de la inteligencia artificial se desarrolle en Colombia, que empieza por las matemáticas. Según sus datos, a través de los exámenes, logramos hacer saltar el promedio en matemáticas en los colegios públicos y logramos que la universidad aumentara su calidad, pero hay que extenderlo. Colombia necesita ser vanguardia en la educación de inteligencia artificial para que podamos tener las tecnologías más avanzadas que en lugar de ponerse al servicio de 4 o 5 feudales dueños de la llamada nube, que es a lo que Estados Unidos nos está obligando, se ponga al servicio de la sociedad y de la humanidad, porque la humanidad empieza a ser un nuevo concepto político que, a diferencia del tercer discurso de la compañera, no es tanto el proletariado, es una discusión ideológica, sino la humanidad. Porque hoy lo que está en peligro no es una clase social, es toda la humanidad. Y entonces aquí, pues Palestina precisamente es la demostración de lo que estoy diciendo. Es que no es Palestina solo, en Palestina están ensayando lo que harán con el conjunto de la humanidad. Es ver si el resto de humanidad deja que se produzca un genocidio, si el resto de la humanidad deja que se vuelva insensible a que 20.000 o 30.000 niños, como van las cosas, sean asesinados por bombas. Si eso sucede en Gaza, sucederá en Bogotá, sucederá en Caracas, en Caracas de pronto más rápido que en Bogotá, sucederá en Río de Janeiro, etcétera, 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 sucederá en África y en Asia. Y por eso debe
surgir un nuevo concepto político, un sujeto político que empiece a articularse, difícil es, como acción en el mundo, que es la humanidad. Eso lo vamos a intentar en el viaje que tenemos en Naciones Unidas, en Nueva York, si es que me dejan entrar este fin de semana. Que me dejan entrar tiene su bemol. Les voy a decir, una persona norteamericana ha llegado a hacer una reunión, me dicen, vamos a confirmarlo, con Cabal, con Cuenca, con Leiva y con Uribe, para ver cómo se arma un proceso judicial mío en Estados Unidos, yo que ni siquiera voy a Estados Unidos, sobre la base de, ¿cómo es que dice esto? De conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos. Cuando yo lo que hago es defender mi gobierno y la sociedad colombiana, pero hasta ese punto ha llegado algo que yo llamo los cipayos. Los cipayos, investígalo, los cipayos eran unos hindúes que le ayudaban al ejército inglés a matar hindúes. Yo pienso que aquí ni el ejército ni la policía serán cipayos, pero sí hay políticos cipayos que le pueden ayudar al gobierno de los Estados Unidos equivocado porque piensa que la erradicación forzosa que solo ha generado muertos en Colombia es el mecanismo para salvarlos a ellos del consumo de cocaína, completamente equivocados. Voluntariamente podemos lograr reducir cocaína, pero la única manera de reducir el mercado de la cocaína en el mundo es que ellos, los Estados Unidos y europeos, dejen de consumir cocaína. Pero peor aún, porque han hecho caso a algunos, pero en lugar de consumir cocaína se pusieron a consumir fentanilo. Y entonces ha muerto 1 millón de latinoamericanos entre sí en la guerra que llaman contra las drogas. Fíjese ese nombre tan mal puesto. Ahora lo corregimos. Pero en Estados Unidos están muriendo 100,000 por fentanilo. Es decir, que en 10 años también habrá 1 millón de muertos en los Estados Unidos. Uno aquí, otro allá. ¿Y saben cuántos morían por sobredosis de cocaína en Estados Unidos? 3,000. O sea que durante estos 50 años de lo que han llamado guerra a las drogas, ha muerto 1 millón de latinoamericanos y está por morir otro 1 millón de norteamericanos porque se cambió de moda. Alguien podría hacer un análisis científico de la cocaína, no en términos de moléculas o de impacto en la vida humana, que hasta ahora da 30,000 muertos por año en Estados Unidos, sino su impacto social, antropológico. ¿Para qué es la cocaína? Yo hasta donde puedo entender, la cocaína solamente es para que no se duerma el trabajador. Siga trabajando, porque en Estados Unidos no hacen fiesta. Aquí sí, pero en Estados Unidos no. Entonces viven solos en unos cucuruchos ahí, unas celdas. Entonces no consumen cocaína para estar solos en su celda. Cuando lo hacen se suicidan. Eso es lo que pasa con el fentanilo. Pero en general lo que hacen es una rutina en donde salen a trabajar y llegan de trabajar, se duermen, salen de trabajar, etcétera. ¿Cómo alargan la jornada? Pues con cocaína. ¿Y alargan la jornada para qué? Ellos creen que para ganar más salario por horas, porque tienen un salario por horas. Pero en realidad quien gana más es el patrón. Luego la cocaína la usan en Europa y sobre todo en Estados Unidos es para explotar más a los trabajadores y las trabajadoras. Eso lo conocieron de los españoles que medio se dieron cuenta hasta que un europeo ya hizo el extracto, el proceso químico con la hoja de coca. La hoja de coca nunca sirvió para eso. La hoja de coca sirvió para ritos religiosos y hasta fiestas de los indígenas, pero no para explotar más trabajadores, que es lo que hacen en Estados Unidos. Entonces, ¿para qué sirve entonces el fentanilo? Ese ya no sirve para alargar la jornada de trabajo, ni para nada más que para morir. Luego estamos hoy ante la droga de la muerte. Que vaya a entrar a Colombia, no creo, pero hay que tener cuidado.
a América Latina, pero lo que sí está haciendo es que esos que viven solos y solas en el mundo de la rutina triste del trabajo capitalista, como dice la compañera de Estados Unidos, ya no están tomando una droga para alargar la jornada y ganar unos dólares más, porque ya se dieron cuenta que esos dólares más no calientan el corazón, sino para matarse. Es la droga de la muerte. Bueno, ellos no corrigen eso y por tanto están en el problema en que están, pero no nos pueden imponer algo diferente a lo que nosotros somos. Nosotros somos una sociedad campesina, hay que llevarle al campesinado no el glifosato, sino los conocimientos para producir más comida. Y hay que lograr que hagamos más reforma agraria para que el campesinado pueda lograr que sus hijos e hijas puedan venir a una universidad de estas. Si eso lo logramos, en Colombia habrá paz y Colombia será una sociedad avanzada en las máximas técnicas de la inteligencia artificial, que también es un peligro. No discutiré ahí ya las cosas, otro día me invitan a una conferencia, pero también en la producción industrial, en la producción agraria, en la construcción de una sociedad cada vez más fortalecida a través de su tejido afectivo, porque al final la humanidad solo está en este planeta porque se ayuda, no porque está sola individualmente. Las sociedades de individuos solos que no conocíamos antes, pero que hoy estamos empezando a conocer, no son capaces de sobrevivir. La humanidad es capaz de sobrevivir en el planeta Tierra porque no debe dejar que se muera la ayuda. Llámeme en fraternité, ahora aquí estaban hablando en varios idiomas, llámese solidaridad. Yo le llamo a esa ayuda amor, pero ya recibí críticas porque dicen que abrazar a alguien es pecado. Yo no creo en eso. Entonces, a través de eso, el amor eficaz, ojo, es ayudar al campesinado, no matarlo. El amor eficaz es fortalecer el tejido social y no llenarlo de terror. El amor eficaz es lograr que la sociedad colombiana sea libre e independiente y no someterlo a estos peligros extranjeros de dominación, de invasión a países latinoamericanos y amenazas a más de un gobierno, incluido el gobierno colombiano. Así que mucho amor eficaz y mucho estudio, muy amables por haberme escuchado.